Amigos de Canal 10, hoy por supuesto que el tema de la mesa de análisis, sin lugar a duda, tiene que ver con la declaración que pronunció el viernes pasado Monseñor Héctor González Martínez acerca de la presunta ubicación o movilidad territorial en nuestra entidad federativa de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo. En este sentido, para analizar esta declaración y los efectos que produjo en el ámbito político, no solo de carácter local o nacional, porque incluso este tipo de declaraciones fueron registradas por la prensa europea, me acompañan en esta mesa de análisis y por supuesto agradezco su acompañamiento en primer término a Leonardo Álvarez, colaborador ya habitual de análisis político en su concepto de televisión. Gracias, Leonardo. No, gracias a usted, licenciado. Y por supuesto que también un agradecimiento para Alberto de la Rosa, quien también ya es prácticamente de la casa de aquí de análisis político. Gracias, Beto. Con el gusto de siempre, licenciado. Bien, en primer lugar, la pregunta obligada sería, desde el punto de vista de la percepción o del análisis de ustedes, ¿cuál sería su primera impresión sobre la declaración de Monseñor González Martínez y, por supuesto, su impacto de carácter mediático? Ok, licenciado. Pues bueno, en lo que corresponde al impacto de carácter mediático, de acuerdo al sondeo que levantamos telefónico, el 42% de entrevistados manifestó haberse enterado de la noticia por medio de la televisión, pero 7 de cada 10 encuestados declararon que las declaraciones del arzobispo son negativas para el estado de Durango. En primera mención podemos destacar que se hace evidente la presencia de narcotráfico en nuestra entidad y se puso de manifiesto que el gobierno no ha sido atinado en el ataque al narcotráfico. Esos son los primeros reacciones de la gente en cuanto a las declaraciones del arzobispo en términos negativos. Correcto. Ahora, Alberto, en términos del análisis, ¿cuál sería su primera reacción, Beto? Bueno, en primer lugar, que la declaración del arzobispo no fue una mera casualidad. Conociendo a don Héctor González con su propio estilo de ser un poco ermitaño y muy hábil, muy estudioso del fenómeno político, ya tenía él premeditada esta declaración, porque recordemos que ha sido el único personaje público de esta entidad que ha tomado el tema de la seguridad como propio y característico de su discurso ante los medios de comunicación y en su liturgia. ¿Verdad? Ha insistido mucho en eso. En las celebraciones dominicales invariablemente pide oración por las víctimas de la violencia, por los que andan en narcotraficantes, los que hayan caído en las adicciones a las drogas, todo este tema. Y uno de los deseos de Monseñor González Martínez a su llegada de Oaxaca, con un estilo propiamente fuerte, porque tuvo que haber adoptado este porte en esa entidad, en esa diócesis, que pues todos conocemos cuál es la característica social de esta entidad, donde hay guerrilleros, donde hay gente muy brava, y llega a Durango y se encuentra que es completamente lo contrario, una gente muy tranquila, un otro ambiente, y entonces lo que él siempre ha querido desde el 2003 ha sido despertar al duranguense. Y pienso que la manera en que lo hizo de despertar y sacudirlo fue con esa declaración, donde aseguró o no precisó en ese momento, en esa rueda de prensa, que se trataba de rumores o de versiones o de que él recogía en su contacto directo con los fieles y párrocos, y ahí están las consecuencias que le dio prácticamente la vuelta al mundo, ¿no? Y puso Durango en el mapa internacional. Así es. Ahora, tal y como lo adelantó en su primera intervención Leonardo Álvarez, análisis político, contrató los servicios precisamente de la empresa que dirige Leonardo.
GD Innovaciones, con el propósito de hacer una encuesta de carácter telefónico. Esta medición se aplicó durante los días del 20 y 21 de abril y en términos generales se realizaron un total de 100 entrevistas, lo preciso, de manera categórica, vía telefónica. Evidentemente, la declaración de Monseñor Héctor González se produjo el viernes de la semana pasada y con suma velocidad se implementó este cuestionario. Si usted no lo permite, vamos a dar a conocer y por supuesto a comentar tanto con Leonardo como con Alberto cuáles son los resultados de los principales reactivos que contiene esta entrevista telefónica. El primer reactivo es, se les preguntó a los 100 encuestados cuál fue la noticia más relevante que quienes fueron consultados vía telefónica escucharon a través de los noticieros, leyeron por medio de los periódicos locales o nacionales durante los últimos 4 días. Y sin lugar a dudas que la declaración del arzobispo de la arquidiócesis sobre la presunta ubicación del señor Joaquín Guzmán fue el reactivo que obtuvo el mayor número de respuestas. Un 79% se enteró de esa declaración, Leonardo. Sí, es correcto. El tema es digno de análisis de los teóricos del ciclo de los problemas sociales. Podríamos tomarlo como un buen ejemplo. 8 de cada 10 personas entrevistadas manifestaron que la principal nota en todos los medios de comunicación fue la declaración del arzobispo, amén de que existe por ahí la opinión acerca de los problemas económicos de Obama, etcétera, ¿no? Pero en una dimensión menor. En una dimensión menor. 80% de los entrevistados declararon haberse enterado por algún medio de comunicación, en este caso la mayoría fue por medios televisivos nacionales, de la noticia de las declaraciones del arzobispo. En ese sentido, pues coincidiendo con la tendencia y tomando en cuenta la problemática local, pues tiene que ver con el narcotráfico y con una mala imagen en general que los entrevistados tienen de este tema en cuanto a nuestro estado. Así es. Otro de los reactivos tiene que ver sobre cómo percibió la gente que fue consultada a través del equipo que dirige Leonardo Álvarez sobre si la declaración que formuló don Héctor fue positiva, fue negativa o bien. Para algunas gentes no tuvo ningún efecto positivo o negativo. Pero el resultado de esta medición la vamos a presentar después de este corte comercial.